Eran espíritus que me atormentaban. Cuando mi madre llegaba, ella podía presenciar esa escena, pero era algo fuerte, algo terrible, que cuando yo estaba sola, eso me decía: tú no vales la pena, quítate la vida, ¿para qué tú estás vivo? ¿Qué tú haces en este mundo? Y yo tenía que luchar con eso. Dios les bendiga de una manera muy especial. Estamos súper agradecidos de Dios de poder compartir con ustedes. Estamos desde acá, desde Bonao, República Dominicana, y en esta gloriosa hora me acompaña mi hija mayor. Ella les estará saludando. Bendiciones, me siento agradecida por estar aquí compartiendo con ustedes y espero que sean muy edificados con este mensaje. Amén. Gloria al Señor. Y estaremos hablando del proceso por el cual atravesó mi hija, que vivimos un proceso muy fuerte desde el tiempo en el que Dios la rescató. Muchos de ustedes ya han visto los videos del día donde el Señor me dio la promesa de que me regresaría a mis hijos y el día en que ella se reconcilió con el Señor. Y estaremos hablando de ese proceso porque hay muchas madres, muchas personas que están intercediendo por sus hijos, que están pasando por procesos difíciles y que a veces el enemigo le quiere hacer creer a ellos que Dios no va a hacer lo que ha dicho que va a hacer y que las promesas de Dios no se van a cumplir. Así que estaremos conversando en este momento, así que no te muevas de allí. Y quiero iniciar preguntando a mi hija, sé que ella tiene muy pendiente todas las experiencias que ha vivido porque el proceso fue muy difícil desde la niñez, que decidió apartarse del Señor alrededor de los 10 años. Quiero que nos esté contando acerca de esa experiencia cuando ella decidió ir a vivirse con su padre y se alejó del Señor. ¿Cómo fue esa etapa? Yo recuerdo que cuando llegaba la noche, siempre a eso de las 12 de la noche, llegaban unos espíritus a visitarme donde quiera que yo estuviera. Yo veía como una mujer, pero era como una muerta vestida de blanco, y ese espíritu se ponía encima de mí. Y cuando entraba yo podía ver cómo todo se nublaba, se ponía oscuro, y podía ver cómo me torturaban. Yo veía cosas que las personas que estaban ahí decían: pero ¿qué es lo que está pasando con ella? Y yo decía: sí, yo veo que viene para encima de mí. Yo veía cuando ese espíritu venía a torturarme, y la gente decía: pero ¿y qué es lo que está pasando? Está loca. Y tenían que llamar a mi mamá de noche porque yo comenzaba, eso me exigía que prendiera velas y que me las comiera, que comiera vidrio, que comiera un sinnúmero de cosas. Me ponía con un espíritu como la película de Andrea, yo sé que muchos la han visto. Me ponía con ese espíritu y quería subirme en las paredes. Era algo como sobrenatural, eran unos espíritus que me poseían y no me dejaban tranquila. Eso era todas las noches. Así es, recuerdo que antes de mi segundo viaje misionero a Haití, estábamos preparando maletas y me llamó su padre, eran casi las 12 de la noche, y me dice: corre y ven, porque la muchacha se puso loca, casi 8 o 10 hombres no podían con ella, estaba comiendo en el contén y en las aceras, y yo le decía: tengo que salir para Haití. Agarramos un motor, fuimos a esa hora de la noche a buscarla y a orar por ella para que los demonios la soltaran. Y es que cuando yo me convierto al Señor, mi hija ya tenía 1 año y pico de nacida. Durante un tiempo sirvió a Jesús conmigo hasta la edad de 10 años, donde decidió ir a vivir con su papá biológico, porque quería experimentar lo que era la vida fuera del Señor. Y ahí fue donde el enemigo tomó posesión de ella, o la agarró de mala manera, donde yo le decía constantemente: no te puedes alejar del Señor, porque en nuestra familia hay una maldición, y cuando las personas se alejan del Señor, el enemigo va a venir a tomar posesión y a querer destruirte, cosa que en un momento de su vida pues ella no lo creía, porque decía: no, veía a los otros niños viviendo en el mundo que tenían ciertas libertades que ella como pequeña y creyente no las tenía. Entonces decidió dar ese paso, y ahí fue donde comenzó todo el proceso.
Eran unos espíritus generacionales, porque era algo tan fuerte que lo único que podía controlarle eso era cuando llamaban a mi mamá, que ella venía. Antes de que ella llegara, y esos espíritus sabían lo que venía, sabían que había algo con una autoridad sobre ellos, alguien que tenía la potestad de poder echarlo fuera. Y esos demonios, cuando mami llegaba, esos demonios se iban. Era algo como totalmente que ellos sabían que ella tenía esa autoridad sobre ellos y tenían que salir corriendo. Esos espíritus, cuando llegaban a mí, me decían sangre, sangre. Yo me ponía que quería comer carne de gente humana, y los que estaban conmigo son testigos, que saben que yo me ponía así, y para no hacerle daño a alguien, yo me iba para la oscuridad, me iba lejos, como el gadareno. Era algo como sobrenatural. Que de hecho en una ocasión, de las muchas que me mandaron a buscar, recuerdo que decidimos, a pesar de que ella no quería estar conmigo porque decía que no soportaba estar con nosotros, me la llevé a la mala, y fue un proceso tan duro. Me la llevé a la casa obligada y le dije, vas a estar aquí, y comencé a orar, y la gente me decía, no vas a poder salir a predicar porque el enemigo va a querer matarla desde que tú no estés ahí. Y teníamos que, para ir a la iglesia, esconder todos los cuchillos de la casa, porque cuando se ponía mal decía que quería beberse la sangre de los hermanos, y era algo muy muy difícil. Y la gente me decía, usted no va a predicar, usted no va a ir a la iglesia, tiene que quedarse ahí. Y yo decía, pues no me voy a quedar ahí, yo voy a hacer lo que tengo que hacer en Dios, y el enemigo al final va a tener que retroceder. Quiero que nos narres un poco acerca de la etapa cuando yo salía a los viajes misioneros, que cuando llegaba a la casa me topaba con el escenario de que ella había intentado colgarse o quitarse la vida. Son unos espíritus que yo sé que agobian a muchos jóvenes. Son espíritus que te entran depresión, de modo de que tú delante de la gente quieres aparentar algo, y en tu habitación tú sientes esa angustia, tú sientes ese vacío en tu corazón que tú no lo puedes llenar con nada. Esos espíritus te ministran y te dicen, tú no vales nada, tú no sirves, que tú haces vivo, y tú intentas quitarte la vida porque te dicen que tú no vales nada, que tú no vales la pena, donde para Dios tú sí vales mucho, pero ellos te hacen creer que tú no sirves para que tú te quites la vida. Y eran espíritus que me atormentaban. Cuando mi madre llegaba, ella podía presenciar esa escena, pero era algo fuerte, algo terrible, que cuando yo estaba sola, eso me decía, tú no vales la pena, quítate la vida, ¿para qué tú estás vivo? ¿Qué tú haces en este mundo? Y yo tenía que luchar con eso. Recuerdo en ocasiones que solía llegar de predicar y el Señor me decía, Satanás te está esperando en la casa, y cuando llegaba me topaba con la escena de que ella estaba intentando colgarse. Y recuerdo en una ocasión que tuve que decirle al enemigo, yo quiero que me respondas tú, y respondió por la boca de ella, y yo le dije, quiero que sepas que no voy a parar de predicar ni voy a parar de hacer la obra de Dios por temor a lo que tú puedes hacer. Y en ese momento fue algo difícil, porque el enemigo respondió y dijo, me voy, porque yo veo que no te va a detener nada y que ni siquiera tus hijos te importan. Pero no era que no me importaban, sino que yo no podía ceder al control que los demonios querían tener, de decir, o te quedas acá o nosotros vamos a acabar con tu hija. Y hay gente que yo sé que el enemigo los está presionando, que están teniendo dificultades y están diciendo, es que yo no puedo hacer la obra de Dios porque entonces la guerra va a ser fuerte, porque la guerra va a ser mayor. Pues tienes que tomar tu cruz y avanzar y creerle a Dios, que el Dios Todopoderoso está en control de todo lo que hay y de todo lo que existe. Entonces, quiero que podamos recordar una etapa de tu vida cuando regresas de nuevo al Señor. Pasado un tiempo regresas de nuevo al Señor, luego de haberte apartado siendo pequeña, y la segunda vez después de haber regresado a Cristo comenzamos a ver la mano de Dios. De hecho, en esa etapa predicábamos juntas. Dios usaba a mi hija y usa a mi hija de una manera muy fuerte en milagros y con un don de profecía muy fuerte. Y durante esa etapa, mientras estábamos avanzando, buscando a Dios con todo, el Señor mostró y dijo, viene el enemigo con un diseño desde el infierno para destruirte. En ese momento que tú misma contaste la experiencia en la iglesia, que los demonios te dijeron, vinimos contra tu madre, pero ella está demasiado protegida. Y ahí Dios comenzó a mostrar que el enemigo iba a tomar como blanco tu vida para destruirte. Y por más que se luchó, se insistió, apareció una situación donde acabas de nuevo en el mundo. Y quiero que narres algo acerca de esa experiencia. Bueno, eso fue una persona, fue un joven que llegó a la iglesia enviado por Satanás.
él se infiltró en la iglesia y se hizo pasar por cristiano. Y yo sabía que, o sea, yo no sabía que él iba con ese objetivo de destruir mi ministerio. Yo vi un hombre de Dios, yo vi una persona que quería buscar a Dios, yo vi un joven intrigado con lo de Dios. Y es que el enemigo se viste de ángel de luz para destruir a los escogidos. Y el enemigo no busca personas comunes y corrientes, sino personas que Dios tiene propósitos grandes, personas que Dios marca para cosas grandes. Él lo persigue y lo quiere destruir para que Dios no cumpla ese objetivo. Entonces ese joven llegó a la iglesia, se infiltró en la iglesia, era el que más ayunaba, el que más buscaba a Dios y buscó cercanía hacia mí. Cuando él logró esa cercanía, entonces él comenzó a decir y a profetizar que Dios lo había enviado para ser mi pareja. Y ahí fue donde yo entré en confusión, porque ese espíritu de confusión entra a la mente de uno. Si uno no está en el espíritu, ni está ayunando, ni está buscando, y está en ese momento en debilidad, entonces ese espíritu puede entrar. Ese espíritu logró entrar y logró convencerme de que sí, de que soy un hombre de Dios y de que era para mí. Él me dijo, yo quiero ser tu compañero de ministerio, pero el objetivo y el diseño de Satanás era destruir mi ministerio para que no se lleve a cabo. Entonces ese joven vino y logró sacarme de la iglesia. Cuando él logra sacarme de la iglesia, para donde él me lleva es para un punto de droga. Y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué me lleva a un punto? Un hombre de Dios que yo pienso que me va a poner a buscar a Dios, que me va a llevar, que me va a empujar hacia el propósito, como él profetizó. El espíritu de Satanás vino sobre él como un espíritu de profecía y profetizó, pero para destruirme. Entonces cuando él logró eso, llegó ese espíritu, todos esos espíritus que ellos se van cuando tú aceptas al Señor, y vinieron 7 peores y vinieron sobre mí. Cuando yo salí, entonces fue que mi vida se convirtió en un total caos, porque me alejé de la cobertura, me alejé de Dios. Cuando me alejé de esa cobertura, esos espíritus pudieron tomar el control en mi vida. Entonces ahí fue que vino lo fuerte, ahí fue que vino la doble porción de Satanás sobre mí. Ahí fue que vinieron esos espíritus que me atormentaban, que yo quería, ahí la verdad que yo quería acabar con todo. Esos espíritus me ponían a que yo no podía estar con una sola persona. Cuando esa persona logró hacerme caer, ya él no estaba interesado en mí. Porque el plan de Satanás es destruirte. Ya cuando él logra su objetivo, que ya tú caes, ya él no le importa. Entonces cuando él hizo eso, el mismo Satanás vino sobre mí y me dijo, déjalo. Cuando yo lo dejo, entonces tengo que estar mes tras mes con una persona diferente. El enemigo ataca a la juventud y lo pone a prostituirse, lo pone a usar vicios, lo pone a que ellos piensen que es el mundo de falacia, que es el mundo que ellos quieren. Y cuando ellos se dan cuenta, muchos logran salvarse y muchos no, porque hay personas que no tienen esa cobertura, no tienen una madre de rodillas como yo la tenía. Como tenía mi madre de rodillas, esa cobertura estaba sobre mí. Yo quiero decirte algo, madre, tú que estás orando por tu hijo, no dejes de orar, porque esa oración es la cobertura que lo protege de que el diseño del enemigo lo destruya. Fue una situación difícil en ese momento, porque incluso ya habían unas cuantas actividades coordinadas para ministrar, que íbamos a ministrar juntas, y en ese momento cuando el enemigo dio ese golpe, y no fue con alguien que a mí no me doliera, fue con alguien que me llamaba madre y me decía madre. De hecho fue un golpe tan difícil porque fue un joven que en una etapa de su vida, en la iglesia donde yo estoy pastoreando, me llaman a las 12 de la noche y me dicen, pastora, hay un joven que lo están matando, hay un grupo en la calle y están matando a un joven. Yo no conocía al joven y le digo a la copastora, a la diaconisa número 1 que tenemos en la iglesia, vamos a buscar a ese joven, no podemos permitir que lo maten y menos ahí enfrente de la iglesia. Y fuimos y pedimos que se nos entregara el joven, y como los muchachos que estaban en esos grupos y en esa pandilla en ese momento respetaban lo que era la iglesia, nos habíamos ganado el favor de ellos, orando por ellos y ayudándoles en cuanto a alguna necesidad que tuvieran, nos entregaron el joven, y de ahí en adelante adopté el joven como mi hijo. Trabajamos con él hasta que se levantara, me llamaba madre, lo adopté como uno de mis hijos. Y en ese momento fue cuando Dios, luego que él se levanta, Dios comienza a mostrar que el joven es un instrumento del enemigo. Incluso en ocasiones
ocasiones la persona me decía, madre, aléjate de mí porque yo quiero matarte. Y yo le decía, no, hijo mío, son patrañas del enemigo, en verdad le tomamos mucho afecto como hijo. Fue tan duro el golpe que tuvimos que poner orden de alejamiento de la iglesia y de nosotros hacia el joven, porque cuando se lanzó a la calle, que arremetió contra nosotros, iba a la iglesia, quería tirar piedra, quería que le dieran dinero a la mala. Fue una experiencia muy dura y me llamaban y me decían, su hija está en tal ciudad, o está en el parque, o está rodando por allá, o está pidiendo dinero por allá. Y la gente iba a mi casa y me decía, ¿cómo usted va a seguir predicando? Es que no le da vergüenza. Digo, no, no me da vergüenza. El enemigo hizo lo que pudo y al final Dios tendrá la última palabra, pero no me voy a detener de hacer la voluntad de Dios, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y en ese momento comenzamos a interceder y comenzamos a clamar, y recuerdo que estábamos clamando en la iglesia en una ocasión muy fuerte y yo le pedí al Señor misericordia por mis dos hijos, porque uno era hijo porque le había rescatado y me consideraba su madre espiritual y en verdad le tenía mucho aprecio, y la otra era hija literalmente de sangre. Y mientras yo luchaba con el pensamiento y el sentimiento de tal vez debí dejarlo morir ese día en la calle, porque total no lo conocía, nadie tenía que salir, arriesgamos la vida para ir a rescatarle, y viene Satanás y lo utiliza de esa manera, y luchaba con ese sentimiento delante de Dios, y mientras pedía a Dios misericordia por ellos y por mí, por el sentimiento que estaba desarrollando, porque eso me dio un golpe, de tal manera que durante un tiempo dejé de rescatar personas que estuviesen así en la calle, porque eso me dio duro. Había perdido mucho, tenía un nietecito pequeño que era el primer hijo de ella que quedó rodando, tuve que pelear por la custodia de él para poder protegerlo y tenerlo bien en ese momento, y mi familia se había vuelto un caos por ayudar a alguien que iban a matar que yo no conocía. Y en ese momento yo recuerdo que el Señor me dijo, Beatriz, no me pidas misericordia y no me pidas compasión porque lo mato. Fue lo que escuché. Y recuerdo que le dije a los hermanos, vamos a interceder, vamos a pedir misericordia, lloramos. En una ocasión te llamé y te dije, Dios dijo que lo va a matar, y no quiso escuchar que yo rogara y me dijo, no me ruegues porque morirá. Y fue algo muy duro. Entonces llamo al joven y le digo, hijo mío, tienes que reflexionar sobre tus caminos, lo que estás haciendo no es correcto y Dios me mostró que vas a morir. Y él me dijo, lo que pasa es que usted quiere que yo me muera. De hecho, en una ocasión cuando él iba, el día que lo mataron, que estábamos hablando, yo te había dicho una revelación que había tenido de que te vi muerta en esa ciudad precisamente donde lo mataron a él, y ahí quiero que nos hables de esa experiencia cuando tú decides no ir con él y luego llaman para atrás a decir que el joven le habían matado. Bueno, él me perseguía, luego que él logró hacerme caer, él me perseguía. Yo traté de huir porque yo me sentía encadenada, yo me sentía atada. Yo le decía, Señor, ayúdame, sácame este sentimiento, ayúdame a yo poder ser la misma de antes, a yo poder levantarme, y eso era como una atadura. Y Dios sabía en verdad que esa persona no me hacía bien. Por lo tanto, esa persona me llama y me dice, tu madre tuvo una revelación de que me veía baleado en un contén. Ella quiere que yo me muera. Yo le dije, no, lo que pasa es que tú hablaste algo, tú la maldeciste, hablaste una maldición en contra de ella. Entonces yo le dije, por eso quizás Dios te castiga, porque eso está escrito. No podemos hablar maldición, porque entonces atraemos maldición en contra de los hijos de Dios. Y así mismo, luego me mandan una foto. Me dicen sorpresa, estábamos en la Romana y me dicen sorpresa, y cuando yo veo la foto lo veo a él avaliado en un contén. Ya Dios le había revelado a mi madre de que él iba a morir de esa manera, y mi madre se lo dijo para que él se apartara de ese camino, y él lo que hizo fue ponerse más rebelde y él quería acabar conmigo y él me estaba persiguiendo. Entonces cuando me mandan la foto, que abro la foto, veo que dice sorpresa y está la foto de él avaliado muerto en un contén. ¿Qué pasa? Dios me libró de la muerte porque Dios me había dicho, yo le dije, mami, por favor, yo necesito salir de este lugar. Mami me envió el dinero para que yo salga de ese lugar, y era porque Dios sabía lo que se planeaba el enemigo. Como él me quería proteger, él me quería salvar la vida, como yo estaría quizás en ese lugar donde él estaba muerto y había una mujer de rodilla orando para que ese diseño de Satanás no se llevara a cabo. Entonces Dios me habló allá y me dijo, vete. Cuando yo me fui, entonces él muere. Lo mataron allá en la Romana, como Dios le reveló a mi madre. Entonces ahí es donde entramos al proceso donde
ya mi hija estaba libre de esa situación que el enemigo había preparado para ella, pero seguía atada a los vicios. De hecho, su cuerpo está prácticamente lleno de tatuajes, que en ese proceso entró a tatuarse por todos lados. Y a mí me llamaban y me decían, su hija está en tal lugar, está haciendo tal cosa. Y era algo que teníamos que estar creyéndole a Dios, y que Dios tenía el control absoluto, porque cuando Dios tiene un plan, nadie puede detener el plan de Dios. Y recuerdo que un día decido tomar un ayuno delante de Dios, y me tiré en ayuno en el piso y le dije a Dios, Señor, quiero lo que yo di a luz, quiero que me regreses a mi hija. Y en ese ayuno el Señor me dijo, tu hija regresa. En ese momento tú regresaste a la casa. Recuerda cuando estaba yo en la casa amarilla, que llegaste, que te trancaste en la habitación ahí y no salías de la habitación. Y en ese momento, porque muchas personas preguntan cómo es que ella acaba luego metida queriendo hacer música, reggaetón y esas cosas que andan unos videos por ahí en las redes, fue porque en esa etapa, al yo ver la situación en la que mi hija vivía, que no tenía una carrera, no sabía trabajar, no sabía hacer nada, yo recuerdo que le oramos al Señor y le dije, aunque no puedas obligarla a servirte ahora, dale un sueño, algo en lo que ella se enfoque para que me abandone la calle y deje de estar trabajando en negocios por ahí abajo, algo que la haga desear vivir. Y en ese momento, estando en la misma casa, recuerdo, en la misma casa donde yo vivía, y ella estaba ahí en el cuarto, que la tenía trancada por un tiempo ahí para que se tranquilizara. En ese momento comenzaste a recibir canciones, letras. Le llegaban letras de canciones del mundo, y comenzó a escribir, y de repente decide abandonar lo que era la vida de calle, abandonar un poco los vicios y enfocarse a tener un sueño de cantar música del mundo. Y eso te recogió de tal manera que se transformó prácticamente en una mujer de casa. Estaba atendiendo a sus hijos y estaba produciendo algo de dinero, no en sí de una manera tal vez lo que yo hubiese querido, pero sí ya tenía una meta y un sueño. Pero en ese propósito, yo recuerdo que el Señor nos habló y nos dijo, ella no va a tener resultado en esa dirección, porque yo la voy a llamar y yo voy a hacer algo con ella. Solo fue un método que Dios permitió como para apartarte del área de peligro y enfocarte en algo para que estuvieras más tranquila. Quiero que nos hables algo acerca de esa etapa, que pasó, qué planes tenías con lo que era la música, y cómo terminas acá ahora. Sí, bueno, fue un medio que Dios usó para atraerme, o sea, como para que yo me desenfocara de lo que era la calle, de lo que era ser mujer de un narcotraficante, de lo que era la falacia, y como para que yo me tranquilizara, para él poder entonces venir con lo otro que tenía bajo la manga. Entonces yo comienzo y me creo una página de Instagram, y comienzo a subir videos, subo un video y veo que coge 100,000, y yo digo, Dios mío, pero, ay, por aquí, y me comienzan a buscar a gente, a escribirme, y seguidores van y seguidores vienen. Bueno, dentro de un mes ya yo tenía 108,000 seguidores, y yo dije, no, pero por aquí es. A la gente le gustó el contenido, le gustó la imagen, comenzaron a apoyar, comenzaron a escribirme personas de compañía, a querer filmarme, y eso fue como algo por lo que yo diga, no más calle, ahora es figureo y redes sociales. Y fue algo como un boom. Bueno, ahora me pueden buscar en Instagram, JuleiCB, y van a ver todos los seguidores. Eso fue algo como que son fieles mis seguidores, porque se han mantenido ahí, me han apoyado, y en esta etapa de mi vida de transformación me siguen apoyando. Pero fue como que Dios envió ángeles y dijo, síganla, envíenle seguidores, manténganmela ahí tranquila, para entonces Dios venir con esto que tenía bajo la manga. Y fue algo como que pasó en mi vida, algo que me voy a reservar porque es algo un poco delicado, algún problema familiar, en punto que yo me sentía tan cómoda, que Dios dijo, está muy cómoda, y pasó una situación en mi vida que provocó que yo diga, ya, no puedo con, el enemigo intentó tanto destruirme. En ese momento el enemigo me dijo, quítate la vida, ya este es el colmo. Y fue ahí donde Dios vino y trató conmigo, me dijo, vete para donde tu madre. Y ahí entonces lo que viene el otro proceso, que es el proceso donde Dios transforma mi vida. Pasó una situación en mi familia, en mi hogar. Oye, si tú quieres tener éxito en tu familia, en tu matrimonio, tienes que meter a Dios en medio. Porque sin Dios no vas a tener éxito, no vas a tener paz, no vas a tener nada de lo que tú quizás quieras tener. No pude tener esa vida normal que yo quería tener en el mundo, no lo logré. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, tú no te vas a poder acomodar en el mundo, porque ese no es tu lugar.
Así parece algo loco, algo ilógico, pero en ese ayuno yo recuerdo que fui muy sincera con el Señor y le dije, Señor, yo sé que mi hija no estudió, que no se preparó, y cuando yo hablaba con ella me decía, mami, dime, ¿qué yo puedo pretender? Yo no sé hacer de nada, no tengo que hacer nada. Y yo le decía al Señor, dale un sueño, una meta. No tiene que ver nada contigo, ni tiene que ver nada con el Evangelio, pero ponle algo en el camino que la haga soñar y querer tener una vida diferente. Y ahí es donde aparece la situación de la música. Fue tan fuerte la situación de la música que Dios comenzó a usar ese medio, y de repente tenías un medio de ingreso estable, sí, estaba cuidando a sus hijos en su casa, entraste al gimnasio, sí, te apartaste de las drogas. Fue algo muy fuerte, hiciste un enfoque directo a esto es lo que quiero hacer en mi vida, y de repente ahí es donde Dios entra. Ya por lo menos yo estaba tranquila, porque incluso estaba viviendo en la tercera planta del apartamento, sí, donde yo vivía, y trabajaba, producía, mami vamos aquí, mami vamos a hacer esto, y estabas enfocada en esa dirección. Y es el momento donde luego vas a una campaña evangelística y Dios te da una palabra y te dice, yo te voy a traer, y tú le dijiste al predicador, no, él no me va a traer, yo voy a venir. Y el predicador volvió y te dijo, no, Dios te va a traer. Y tú dijiste, no, yo voy a venir, sí, él no me va a traer. Y luego que regresas a Santo Domingo, ahí es donde Dios me da la palabra y me dice, te entrego tus hijos. Y al mes siguiente pasó una catástrofe y de repente terminas aquí, y es el punto donde Dios te toca en el video que anda circulando en las redes ahí, y ahí decides levantarte y buscar de Dios. Quiero decirle a todas las personas que están conectados con nosotros que no importa lo difícil que sea tu vida, lo difícil que sea tu camino, cree en el Señor y confía que el Dios del cielo, cuando nos abrazamos de Él, cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos, el Dios Todopoderoso va a hacer algo en nuestra vida. Y algo que quiero narrar, porque yo sé que hay muchas personas, y quiero aprovechar este escenario para compartir esto, que hay muchas personas que están creyendo que porque su vida hoy se volvió un caos, porque todo se acabó, porque todo se destruyó, ya ellos no tienen esperanza. Pero déjame decirte que cuando todo se cae es la perfecta oportunidad de Dios para un nuevo comienzo. Cuando yo vine acá a esta ciudad, yo vine totalmente sola, llegué aquí sola, duré mucho tiempo acá sola, y yo lloraba una noche y el Señor me dijo, ¿por qué lloras? ¿Qué dejaste en la otra ciudad? Y yo le dije, Señor, dejé todo, es más, dejé hasta el único amigo que tenía, que es un sastre llamado José, que era mi único amigo en esa ciudad de toda la vida prácticamente. Dejé mi madre, dejé mis hijos, todo se quedó atrás. Y el Señor me dijo en una ocasión, todo lo que es tuyo vendrá a ti. Fue la palabra que Dios me dio. Acá están mis hijos, el amigo mío, que era el único que tenía allá, anyway, que tenía su negocio propio allá y todo. El Señor nos dijo en una ocasión, hasta Él lo traigo a esta ciudad, y Él se congrega hoy con nosotros, porque el Señor trató con él muy fuerte allá. Dios literalmente lo arruinó allá y le dijo, te quiero en Bonao y quiero que te vayas para Bonao. Y él llegó aquí a la ciudad con 2 maletas en la mano y me dijo, pastora, es todo lo que tengo, porque Dios me estaba diciendo que me quería acá y que me quería trabajando con usted, y yo no quería escuchar. Y aquí está, hasta eso trajo Dios. Mi madre, que vive todavía allá, cuando nos mudamos acá en esta casa hace casi 2 meses, comenzamos a orar, y mientras orábamos, por eso mire, señores, yo creo en los ángeles. A mí usted me va a dejar con mi locura, pero el Dios Todopoderoso, esto es lo más grandioso que hay. Mi mamá está allá lejísimo, casi algunas 6 horas y media de acá de donde yo vivo. Y mientras oramos aquí en la casa, yo estoy llorando en una esquina, hablando con Dios. Literalmente eran las 10 de la mañana, los hijos míos estaban caminando, orando, caminando, mi esposo estaba caminando acá y yo estaba orando en la esquina llorando, y yo veo un ángel que desciende en visión y toca. Yo le estaba pidiendo a Dios por intercesores, por más intercesores para el ministerio, y el Señor desciende y me toca la frente, y yo veo en visión que toca la frente de mi mamá y me dice, ¿quién intercederá mejor por un hijo que su propia madre? Y yo le digo, Señor, ¿qué me estás diciendo? Me dijo, tu madre vendrá para esta ciudad, va a estar contigo y ella va a ser una de las intercesoras de la iglesia.
2 meses más tarde yo me comunico con mi mamá porque donde ella está no tiene comunicación a menos que descienda al pueblo. Y mi mamá me envía un audio y me dice: mija, yo me estuve al morir porque la presión me subió altísima, pero mientras me subía la presión que yo clamé a Dios, aquí vino un ángel y me tocó y me dijo: no es para muerte, porque no te puedes morir aquí, porque te están esperando allá en la ciudad de Bonao, tu hija te está esperando y tú vas a interceder en la iglesia. Cuando mi mamá me dice eso, que yo le cuento la experiencia que tuve, mi mamá dice que en la misma experiencia ella dijo: eso tiene que ser mi hija que está clamando por mí y por eso el ángel vino aquí a tocarme. Y mi mamá le dijo: Señor, pero entonces haz que yo pueda vender la tierra que yo tengo aquí. Y al otro día la persona, fue una persona y comenzó a depositarle el dinero, le compró la tierra y ya pues mi mamá está prácticamente demudada para acá. Casi aquí estamos ubicando su casa porque ya le compraron sus tierras allá para ella estar aquí con nosotros. Y por eso es que yo creo tanto en mi Dios, porque es que no es que tú tuviste una experiencia y una alucinación, es que es algo demasiado maravilloso, porque yo puedo decir: ok, yo lo aluciné, sí, pero entonces ella lo alucinó y entonces también aparece el comprador y compra y ella tiene, y la presión le baja y se regula todo. O sea que el Dios del cielo es demasiado poderoso. Yo no creo en coincidencias, creo en un Dios vivo que tiene poder. Y cuando Dios me dijo: traigo tus hijos, y de repente ahí viene y los trae. Y cuando me dijo: todo lo que tú dejaste allá vendrá a ti, y hasta el sastre, amigo mío, está por acá, por la ciudad que Dios me trajo. Esto es demasiado maravilloso y estamos súper agradecidos de Dios. Estoy contenta con el Señor. Quiero agradecer a mi hija, mi hermosa muñeca. Esa es la primera que tuve, parecemos hermanas porque crecimos juntas. Yo tenía alrededor de 13 años cuando la tuve. Sufrimos muchos procesos juntas. Esa es la niña de la que yo hablo en el testimonio, que en el proceso en el cual Dios me sometió, ella pedía agua, pedía comida, pedía leche. Pasamos un proceso duro, muy duro, pero el Dios del cielo sabe restaurar, sabe recompensar y sabe hacer su obra poderosa, y lo va a hacer contigo. Yo quiero que estemos orando. Yo sé que mi ñoña sabe que yo la quiero muchísimo. Fue mi primer capullo. El enemigo luchó mucho por destruirla. Yo luché mucho porque yo sé que al igual ella vivió una experiencia cuando ella nació. Yo he testificado en otras ocasiones que la abracé y lloré mucho, y el doctor me decía: pero ¿por qué usted llora si ya nació viva? Y yo le lloraba diciéndole: bueno, naciste hembra, y para mí que hubiera nacido hembra era lo peor que le hubiera pasado, porque yo tenía un mal concepto de lo que era ser mujer por todo lo que había sufrido y siendo muy joven. Y yo le dije: yo te prometo que no vas a pasar por todo lo que yo he pasado. Y fue justamente la promesa que no se pudo dar porque no dependía de mí. Yo había sido atada por espíritus del mal, y nuestra libertad, mi libertad, su libertad depende de que nos mantengamos agarrados de aquel que nos hizo libre. Nuestra dicha, nuestra felicidad depende de eso. Entonces, quiero que entiendas, créele a Dios, no importa cómo estén tus hijos hoy, confía en el Señor. Dios tiene un mejor futuro, Dios tiene un mejor plan, y el Dios del cielo va a hacer algo. Vamos a estar orando, mi reina, por todas esas personas que están conectadas a esa transmisión, por esas madres que están llorando, que ya quieren soltar la toalla, y por esos hijos que en algún momento se apartaron de la casa del Padre y terminaron por ahí como el hijo pródigo comiendo algarrobas. Pero hoy puede ser el día donde levanten tus ojos y diga: yo sé que aún los jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan. Vamos a estar orando. Padre, en esta hora, Dios de misericordia, proclamamos tu palabra. Eleva esa oración a Dios por la Padre, gente que venimos está ante tu conectada. presencia, Dios mío, Oh presentándote Rey del universo. las personas que nos están viendo en esta Padre, hora, te Dios mío. damos Tú toda conoces la gloria. situación de cada madre que Te está damos toda clamando, honra, cada madre que Jesús. clama por sus hijos día a día. En el Dios nombre de de Jesús, yo misericordia. declaro que esas oraciones Padre, no retornan establecemos vacías. tu palabra. En el nombre de Jesús, En yo declaro esta por la hora autoridad que tú me has proclamamos dado, tu que tú palabra. traes esos hijos que están sea en tu la calle, Espíritu esos hijos que Santo se han apartado. En el nombre de fluyendo Jesús, una tú manera libertas, tú especial. salvas, tú restauras. Dios de Y declaro una misericordia. cobertura especial sobre Establecemos esos que los hijos que vuelven están a fuera. casa, En el nombre que de Jesús vuelven a declaramos casa, que llegan a que son casa. restaurados. Padre Dios mío, las personas que nos son están mirando, que liberados, están atados, que declaro hay que son milagros. libres. Con la autoridad que Salen tú las me has dado en el enfermedades nombre de los poderoso cuerpos de en esta Jesús. hora. Declaramos Se sanidad, restaura declaramos ahora, liberación, se declaramos que restaura los la vida matrimonios en ahora. el nombre de Se Jesús restauran viene los hogares restauración, ahora, Padre, en
el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que las enfermedades salen de los cuerpos y todo espíritu abandona los cuerpos en el nombre que es sobre todo nombre. Declaramos sanidad, liberación, declaramos prosperidad en la finanza. En el nombre poderoso de Jesús. Se levanta un ejército. En el nombre de Jesús declaramos liberación, declaramos abundancia, declaramos libertad en el nombre que es sobre todo nombre. Creemos que Aleluya. la gracia de Dios se mueve. Gracias, Señor, porque en tú lo el estás nombre haciendo. poderoso de Jesús. Gracias porque tú lo hiciste. Amén. Shalom, Gracias. shalom. Estuvo con ustedes Beatriz Berroa y Yuleisi Cedeño Berroa. Bendiciones. Shalom. Amén.